en España ya sabéis que le das una patada a una caja de placas y el 99,9% son bootlegs. Es una cosa curiosa. El porqué está muy claro, es decir, muchos de nosotros éramos usuarios y niños, no entendíamos un poco lo que pasaba, pero la realidad del asunto es que estos trastos costaban 300, 400, 500.000 pesetas de la época. Ojo. Y evidentemente costaban eso porque se ponían en explotación. Y eso lo que significa es que una máquina, una placa en concreto, la haces operar 6 meses, un año en distintos circuitos y al final estás sacando un rendimiento de la inversión. Y era un negocio, puro y duro. Los artistas, los creadores de juegos estaban en su casa, en Japón, en Estados Unidos. Pero de lo que iba esta industria es, sin duda, este tema. Y es generar muchísimo dinero, como pocas industrias, en el tiempo. Y además, si veis, esta es la línea de consumo, o sea, de casa, de consolas, de ordenadores, videojuegos. Esta es la línea en Estados Unidos. Fijaos lo que ha tardado en coger a los años dorados de arcade. Prácticamente, pues, 30 años, ¿no? Imaginaos el boom que hubo. Y si alguien es ávido o ágil, me puede decir incluso cuándo apareció Street Fighter 2, ¿no? Porque se ve claramente como esto mete una castaña y aparecen los Tekken, los Street Fighters y los juegos de Versus, ¿no? Que antes no existían, y la industria vuelve a sobrevivir gracias a eso durante unos años y después pues sigue sobreviviendo un poco con los nuevos conceptos como son los juegos de bailes y cosas que a nosotros ya no nos interesa, creo, ¿no? Pues ahí está un poco lo que pasó con esta industria. Vivió rápido, como las estrellas de Hollywood, ¿no? Bien, a saco y además durante solo unas décadas. Entonces, el tema de la seguridad, al existir una contraindustria dedicada a la copia, con unos precios de 500.000 pelas por placa, joder, pues con que fabrique una por 50.000, la vendo por 50.000, venga, ¿no? Y esto es lo que pasaba, y sobre todo pasaba en las áreas de fuera de control de las operadoras y de los fabricantes, ¿no? Los mercados nativos como Estados Unidos, Inglaterra y poco más, porque no tenía muchos más mercados nativos donde tuviesen una presencia. Estamos hablando de tiempos donde Internet no existía, donde las cosas se hacían o se empezaban a hacer por fax y unas velocidades diferentes, ¿no? La inmediatez de hoy en día y la información para nada existía como existe hoy. Entonces, es otro contexto completamente diferente. Pues aquí tenemos una placa de Galaxian, que es un poco el comienzo de todo, ¿no? Donde tenemos un hardware, desde el punto de vista de hoy, sencillo, y lo que vemos predominantemente, y esto muchos de vosotros que os dedicáis al coleccionismo y reparar estas placas, lo sabéis, chips TTLs por un tubo, y esto es lo que comenzó, o lo que permitió que el mundo arcade existiese, ¿no? Que alguien en su casa o en su oficina juntase lógica para poder construir una cosa que al final tiene una función. Y aquí lo que vemos es una placa llena de TTLs, llenas de memorias, un Z80. ¿Aquí hay algo custom? No voy a decir que no, porque seguro que hay, ¿no? Y a lo mejor algún experto de vosotros me dice, ¿aquí hay un custom? No hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esto, cualquiera que sepa cómo fabricar una PCB, comprar los chips, ¿qué hacían? Pues copias y sin ningún tipo de control. El código lo copio y se acabó. Y esto es lo que pasó, y sobre todo esto en los años dorados de esta industria, pues imaginaros, ¿no? De un bote de 60 billones con B de dólares. Y estamos hablando a dólares de 2012. Ojo, que no son datos de atrás. Es el valor de 2012. Pues fabricar estas cosas salía muy rentable. Sí. Voy a ir. Entonces, si nos movemos en el tiempo, nos vamos a encontrar con el abuso, por así decirlo, de la época antigua, la forma originaria de construir estas placas o estos videojuegos, en la que vemos no solo muchos chips típicos, memorias, TTLs, ROMs, sino que en este caso las vemos por cuadruplicado. Aquí hay 3 placas como esta, o sea, 1, 2 y 3, más esta encima. Imaginaos la cantidad de chips que lleva esto y la cantidad de vatios que consume, porque eso consume un montón. Esto es una estufa. Enciendes una placa de Taito de 3-4 plantas, frío no pasas. Entonces, es un poco hasta aquí, hasta este momento, donde la industria empieza
a irse por una vertiente, y tiene que ver con el tema de los customs. Los customs cumplen dos funciones. Aquí podemos ver uno, muy simple, que es lo que vemos, una serie de componentes encapsulados dentro de un epoxi, ¿verdad? Podríamos decir así, un material que una vez que solidifica queda así, y soldado supongo que esté como un dip, bastante anchote, aquí y aquí, y esto que cumple dos funciones muy claras. La primordial y seguramente la única de importancia a la hora de diseñar el juego es reducir espacio. Meto un montón de componentes de una manera concreta y con eso me evito tener múltiples capas y juegos o arquitecturas arcade inmensas, ¿no? Como panes grandes. Y aquí tenemos una manera bastante originaria. Esta placa es del 88, 89, Super Contra, ya es modernilla, pero ¿sabéis? La he utilizado porque realmente mato dos pájaros de un tiro. Un custom, digamos, casi hecho a mano, y un custom de los de soltar la chequera. Y eso es un chip que está hecho específicamente para Konami, por Konami, con colaboración con alguien. Ni idea de quién puede ser. Dentro de esos chips, yo creo, sin equivocarme, ahí lo que hay es lógica de vídeo. Entonces, eso que hemos visto en el Elevator Action de antes, que hay un montón de pisos, en Konami, años después, nos lo encontramos condensado en 2 o 4 chips, como en este caso, seguramente por un sistema de 16 bits y bueno, memorias duplicadas y cosas así para poder utilizar la CPU. ¿Qué más podemos ver en esto, ¿no? Pues podemos ver que seguramente aquí hay otro custom. La CPU, yo diría que es esto, ¿verdad? Por la densidad de pines que tiene, parece una CPU que sería un Motorola 68000 quizás. ¿Qué creéis? ¿Uno de estos? El negro. Pues miradlo si podéis, por curiosidad, porque yo no lo he mirado. A ver qué CPU usa la Super Contra. Vale. Sí, sí. Bueno, aquí vemos un Z80. Esto sería el sonido, quizás. Y bueno, algo tiene que haber, ¿vale? Aquí hay... Konami en este caso es que hacía bastante también que ni siquiera las CPUs iban con la marca del fabricante, iban con Konami. Algo será aquí la CPU principal. Desde luego el Z80 lo dudo muchísimo que será el sonido. Entonces el punto es ese, ¿no? Customs por todas partes, para reducir espacio, pero también por temas de carambola, ¿no? Temas de seguridad. Aquí tenéis una manera muy peculiar de implementar algo que precede a la seguridad y se llama autenticidad. Bubble Bubble, al igual que bastantes juegos anteriores de Taito, emplea un chip custom. En este caso es una MCU, que es un microprocesador con memoria propia, que opera independientemente y a escondidas del sistema componentes específicos de la jugabilidad. En caso de Bubble Bubble es muy icónico porque fueron a serigrafiar el chip y hacerlo de una manera muy custom, que ni siquiera ves quién es el fabricante. Y dentro de esto pues hay una CPU con su memoria y es autónoma y hace cosas. Le envías algo, te devuelve algo. Y de la manera en que está implementado esto es que esa autenticidad se traduce en efectos del juego. Por ejemplo, si os acordáis de este juego, cuando cojo todas las bolas que forman la palabra extra, que me da una vida extra, esa secuencia que salta, el custom la ordena de una manera concreta. Si no me equivoco, cosas que van apareciendo en el juego están también mandadas y ordenadas por ese custom. Los bootlegs, como no sabían qué había dentro de ese chip, pues hicieron un poco caja negra y dijeron, mira, sin el chip esto no va, esto no va, esto no va, esto no va, lo implementamos nosotros. Y si miráis un bootleg o lo que tenéis en MAME emulado como bootleg, los comportamientos son un poco diferentes. Y esto es previo a la seguridad, esto es autenticidad. Este es muy cachondo, o sea, el Super Anom, y no mucha gente lo sabe. Esto es otro nicho de 3 CPUs, vamos, esta placa debería costar una pasta y la máquina ya no te digo, con la moto, ¿verdad? Pues esto tiene 3 Motorolas, supongo que son esos bichos de allá. Pero lo gracioso es que tampoco tiene una seguridad específica, tiene una autenticidad e imposibilidad de jugar bien. El juego normalmente es así, si el chip de seguridad no está, no hay curvas.
vas todo el tiempo para adelante. Es curioso. Pues aquí tenemos el siguiente paso, ¿no? Ya no es autenticidad simplemente, sino también tenemos un componente de cortarte la jugabilidad. Seguimos para adelante. ¿Alguien conoce este juego? Forgotten Worlds. Yo no lo he jugado en mi vida. Pero es el primer título oficial con el que Capcom lanza un poco el siguiente paradigma en plataformas arcade, que es CPS-1, Capcom Play System 1. Un proyecto a largo plazo, con una inversión previa evidente, con unos títulos que conocéis sobradamente, con una arquitectura basada en una placa madre universal y una serie de añadidos específicos para cada juego. Con lo cual, a la hora de reducir costes, porque sabéis que antiguamente cada placa era para un juego y punto, a partir de este tipo de sistemas como el de Sega o el de Capcom, los juegos van en una plataforma casi universal, ¿vale? Y en este concreto pues vemos la primera placa de CPS-1, no la primera unidad, sino la primera hornada, donde está la base que se encarga del vídeo y del audio y donde está la parte de encima que tiene dos cosas: las memorias de juego, esto que jamás lo he vuelto a ver en placas antiguas, que son chips QFP, que son ROMs que están pregrabadas de fábrica, no se pueden quitar ni se pueden cambiar, pero en un formato muy particular para esa época, y la madre del cordero, que es el procesador gráfico que crea Capcom para su sistema CPS-1. Y ahí está casi toda la gestión gráfica, las capas, el procesador de vídeo y muchas otras funciones. Y lo que pasa después es que, por motivos fundacionales o no, Capcom empieza a utilizar este chip que hemos visto originalmente en el hardware de manera integrada, pero como llena de test points y visiblemente como ya lista para sacarse de ahí, pasan a esto, ¿no? Y empiezan con varias familias de juegos a crear un chip gráfico diferente, pero no muy diferente. La verdad es que la mayoría de revisiones de este chip que va apareciendo, esto es Strider, es el tercer título, este es una joya de mi colección, que es Street Fighter 2 novísimo, y este sería ya la última generación de este chip, de este que hemos visto encima, que es el número P21, que por ejemplo empieza a aparecer en Three Wonders. Pues lo que vemos es que lo van adaptando para diferentes cosas, como por ejemplo añadirle inputs adicionales al juego. Y por aquí van las patadas, y por eso Street Fighter tiene 6 botones, en vez de solo 3 por jugador, que soporta el estándar llama. Con la entrada de Three Wonders, no solo conectan cosas adicionales a través de ese chip, sino que además meten un concepto de seguridad dinámica. Cada juego viene con una configuración interna en el chip, guardada en memoria, alimentada por una batería, que te permite operar ese juego. Si tú intentas utilizar este chip en otro juego, te faltan capas gráficas, hay splits que no se ven, es injugable. Y esto es lo que viene pasando desde el momento que aparece Strider. Ese chip solo funciona con algunos juegos, 2, 3 juegos, poco más. Y así avanzamos hasta B21, que es la última generación de este chip, donde supongo que, cansados de pedirle a la fábrica que le hagan revisiones nuevas de ese chip y volver a hacer una tirada en producción, dicen, vamos a hacerlo universal con una batería. Aquí es donde entra un poco nuestro problema, ¿no? Que sabemos como coleccionistas que esto nos ha afectado. Seguimos con el tema de la seguridad. Ya hemos visto como de golpe ya no te dejan jugar. Hemos pasado del hang-on que te deja jugar sin curvas a CPS-1, donde ya pierdes la batería y ya no puedes jugar, o si intentas cambiar el sistema para que sea otro juego, no vas a poder, estás muy limitado. Aquí vemos a Punk, que es un juego de hecho previo a CPS-1, pero paralelo. Es un juego que lo sacan en compañía de Mitchell, que es otro fabricante no tan potente de juegos en Japón, pero que Punk, Super Punk y estos juegos seguro que los conocéis, pues fueron un pelotazo a través de Capcom. Y introducen una cosa llamada Kabuki. Esto es un Z80
y es un chip, una CPU, como la que lleva el Astram, el Spectrum, pero modificada para trabajar con código cifrado. Y aquí lo que estamos viendo ya no es simplemente una limitación gráfica, y es que si se te muere la batería que hay en la esquina, se acabó. No hay juego, no lo puedes intercambiar, no lo puedes hacer nada. Y esta es un poco la culminación de estas acciones de poco a poco que vamos de custom a toda la evolución hasta que nos encontramos con sistemas ya puro y duro que van directos a prevenir el uso o la explotación del juego sin el control del fabricante. Basado en tiempo, si la batería muere, no hay juego, me lo tienes que devolver, o para prevenir que alguien cambie de juego sin mi autorización y sin pagar la licencia, o que alguien intente hacer una ingeniería inversa para copiar mi juego. En este caso, la plataforma de Kabuki fue poco o nada efectiva porque la clonaron hasta la saciedad, la implementación no era muy buena. Si investigáis un poco haciendo dos cosas y cambiando el ROMs, es decir, quitando la autenticidad del juego como coleccionista, pues lo podéis usar. Lo mismo pasa con CPS-1. Por terminar con esta generación de juegos, Sega System 16, al igual que Capcom, tiene su propia plataforma medio universal con un chip, en este caso, que ve dos generaciones, ve un Z80 y luego acaba viendo un Motorola 68000, donde vemos la misma práctica que en Kabuki. Una batería, se muere, no hay juego, no puedes cambiarlo, no puedes reusarlo, el código está cifrado, más o menos efectividad. Y aquí os muestro unas cosas que ni Cristo ha visto, pero esto es el desencapsulado de este módulo de Hitachi. Es un proyecto que dentro de poco vamos a empezar a trabajar, pero esto es una pastilla de epoxi que para dejarla limpia tienes que hacer un proceso bastante largo y con cuidado. Es como cocinar un buen plato, ¿no? Y si lo vas quitando todas las capas, al final te quedas con esa maravilla, porque es una maravilla. O sea, estamos hablando de un encapsulado cerámico que va metido o engastado en todas estas capas con epoxi, y además es que tiene 3 cores, tiene 3 chips en uno. Una memoria, una lógica custom para descifrar y un Motorola 68000. Todo en un chip cerámico. Y si eso fuese poco, dentro tiene en la propia cerámica, se llama covalente, toda la lógica de enrutado de señales entre esos chips. Una obra de arte. Yo no sé lo que debería costar este chip, pero tranquilamente la mitad de la placa. Fabricar esto debería ser una locura. Tiempos modernos, o ya más modernos. Aquí se acaba ya la historieta. Llega Capcom, triunfa con Street Fighter y tiene tanto dinero que dice, mira, se acabó las copias, se acabó todo. Y fabricaron la traca final de los customs, un sistema de 2 placas o más, pero principalmente 2 placas, con todo, absolutamente todo, customs. No sé qué hace este chip, custom, un Z80, el sonido, un custom, parte de vídeo custom, estos dos no me acuerdo qué hacen, custom. ¿Qué veis aquí? Más customs. Y otro. Todo fabricado para ellos y por ellos, en colaboración, en este caso, con una compañía también japonesa. Lo único que podéis identificar de esas placas antiguas son, pues mira, un par de memorias, algunas PALs para direccionamientos y las ROMs, que siguen siendo pues muy habituales y muy estándares. Las pregrabadas de fábrica, aquí están los gráficos, y aquí está el código del juego, que como va cambiando por versiones, Japón, Mundial, no sé qué, pues lo necesitaban dinamizar por versión. En cambio, eso estaba ya hecho en fábrica y no cambiaba. Después de CPS2, y ya con la industria de arcade para abajo, en picado, llega CPS3, un Frankenstein infumable, pero muy curioso. Tenemos una placa principal, customs, tenemos la CPU embebida en un cartucho y tenemos memoria flash. O sea, la memoria actual que hoy en día tenéis está en los discos duros, en los 90. Esto no son SIMs, son flash. A través del CD se carga el juego en la flash y esto se supone que tiene las llaves de descifrado para entender lo que hay aquí. Y sin el CD tampoco puedes autenticar el juego, con lo cual tienes ahí un componente. El cartucho entra mal, si se mueve cuando el juego está en operación se suicida, es un
es un trasto de sistema y esto es lo que hay dentro del cartucho. Una CPU de Hitachi, ya, esto ni es Motorola ni es Z80 ni nada, un error, creo, sí, y la batería. Y el conector es como un PCI, pero no es PCI. Ya, lo último que hay, y algunos lo habéis visto, tienes ya sistemas ultramodernos donde ya no se hace un hardware custom como tal, esto es un PC, si no me equivoco, jamás he visto uno, un disco duro, un token USB y a tirar millas. Y esto ya es software puro y duro y está más que desprotegido y copiado por mucha gente que le interesa. Esto ya es post-JAMA, ¿no? Post-JAMA. Y esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Las baterías, si nos muere un juego, tenemos que andar haciendo trampas para volverlo a tener, invirtiendo tiempo, dinero, estudiar el tema, que tampoco está mal, pero sobre todo perdiendo la originalidad de lo que tenemos en nuestra colección. Aquí es donde entra el proyecto en el que me meto, que se llama Arcade Hacker, donde algunos son testigos por aquí. Un día digo, ¿y esto qué es? ¿No? Y, eso es una CPU de seguridad, no sé qué, no sé cuántos. Y de ahí pues hasta lo que pasó después, ¿no? Que ese es un primer proyecto que ataqué y a día de hoy pues se pueden reprogramar. Esto tiene una memoria dentro, como os voy a enseñar. Se pueden reprogramar estos juegos para volverlos a tener como originales. CPS1, que hemos visto antes, también ha sido un segundo proyecto que está publicado y cualquiera que tenga un sistema CPS1 o Kabuki, si se le muere o no se le muere, o quiere cambiar de juego, puede reprogramarlos para lo que quiera. Yo al principio ataqué esto desde mi mundo de software. Yo más o menos vengo del mundo de Internet profesionalmente, seguridad informática unos cuantos años y dije, vamos a ver qué pasa aquí, porque esto tiene que tener algún tipo de puerta, cómo implementan esto. Y lo primero pues que me dediqué es atacar a esto de manera externa y intentar entender en qué situación se quedaba uno de estos chips cuando fallecía, ¿no? Pero imposible. No funcionaba y básicamente el chip se queda en un estado de ceros, por entendernos, donde no ejecuta nada. Y entonces el software no es un camino para recuperar el sistema. Me metí en el mundo del hardware y pues vamos a ver cómo se abre un chip y qué hay dentro y qué hacemos con él, ¿no? Y a partir de ahí pues intenté entender primero cómo se fabrican los chips y después cómo se desfabrican. Y aquí es donde empieza un poco la aventura. Esto que veis aquí es un lingote de silicio. Y perdonad que me he dejado una cosa por aquí que os quería enseñar. Porque aquí es donde empieza la fabricación de uno de estos chips. Entonces aquí tenéis uno de 3 pulgadas y esto es básicamente una oblea de silicio. Mirad qué finas las cordas, que es increíble. Y es completamente metálica. Luego si queréis la podéis tocar. Esto es de un Motorola, de un chip de Commodore, no me acuerdo cuál, pero del Commodore 64 me parece. Y bueno, pues supongo que acabó en mis manos porque no pasó el proceso de calidad. La marcaron como demasiados chips malos, fuera. Y bueno, es una de las cosas que tengo en colección, ¿no? Entonces, de este lingote lo que hacen es cortar esto en cosas súper finas, ¿no? Y a partir de ahí construyen encima de este disco una serie de lógicas con componentes químicos, unos sustratos. Aquí tienes la base y luego aquí tienes una serie de materiales de polisilicona o de metal que van construyendo la lógica y los transistores del chip. Entonces no me voy a meter mucho en materia. ¿Cómo construyen esto? Pues silicio es una cosa y lo otro se llama pues es como una especie de litografía, ¿vale? Entonces lo que hacen es esto que veis aquí es la máscara del Z80, del procesador Z80, que es otra cosa de las cosas que tengo en colección, y este es el cartucho, o uno de los cartuchos que usaban en la fábrica de los Z80. Entonces esto había una máquina, para que os hagáis una idea, que tenía el cartucho, debajo está el disco de silicio, le meten los materiales y por centrifugado quedan distribuidos y luego, por diversos procesos, una luz quema la parte visible que deja pasar la máscara.
Y poco a poco, y con una ciencia muy chunga, pues van construyendo las diversas capas de un chip, quitando, poniendo, hasta que además luego funciona. O sea, es increíble. Y ahí dentro pues queda una cosa así, con las diferentes capas, con las diferentes máscaras, van construyendo silicio, polisilicona, metales, y hacen todo el resultado, todas las cosas a esa escala. Y bueno, aquí tienes un sitio de estos con un disco muy grande, estos modernos, estos de 3 pulgadas. La industria ha ido creciendo como las pizzerías, ¿no? Pues han ido creciendo la base según les salía cada vez mejor, y evidentemente cada disco más grande, pues más producción casi por el mismo coste. ¿Qué pasa después? Pues una vez que está fabricado el chip, lo prueban. Y yo esto cuando lo vi no me lo creía. O sea, lo que hacen es con una cabeza hecha a mano, con todos los contactos que tiene el chip ahí abajo, la posicionan, baja y prueban el chip, uno a uno. Si el chip no ha funcionado, un marcador por el centro del disco, un marcador que es un boli, lo marca, ¿vale? Y luego cuando os acerquéis, si queréis, si miráis esta oblea, veréis que tiene muchos puntos en muchos chips marcados como que no ha pasado el QA, no ha funcionado. Y ya os digo, o sea, lo hacen con una cabeza, que estos son unos aparatos que hacen a mano, que va dentro de una máquina como esta, y inspecciona visualmente, inspecciona eléctricamente con todos los contactos dentro del chip y dice si pasa o no pasa. Y después la locura final, que es que además con una sierra lo cortan. A mí esto ya me parece alucinante, ¿no? O sea, ¿cómo puedes cortar esto como si fuese una pizza y acabar montándolo, ¿no? Y que funcione. Esto es un Motorola 68000 de mi colección. ¿Veis la cantidad de chips que tiene malos? Todos marcados con un punto. No ha pasado el control de calidad, solo funcionaban estos y este y alguno más, fuera de producción, y supongo que acabaría en manos de algún ingeniero de fallos para entender por qué ha salido tan mal ese disco. Y luego, pues una vez cortado el trocito, en técnica antigua, pues pegado encima del encapsulado cerámico y con hilos de oro, se llaman bonding wires, conectado a todas las salidas del chip. Una tapa y fuera. Hoy en día es más moderno y es plástico y otros materiales. Y hasta aquí. Esto es cómo se hace un chip en sumario. Ahora vamos a darle la vuelta al tema. ¿Cómo conseguimos abrir una cosa que está fabricada? Por ejemplo, aquí tenéis uno de plástico, donde se le han echado unos ácidos, queda expuesto y además usable, porque no hemos matado el encapsulado ni la conexión al mundo grande del mundo pequeño, como veis en ese corte lateral. Una vez que tienes esto abierto, hace falta un microscopio. En este caso es uno metalúrgico, con una bandeja XY, es decir, que tiene 2 dimensiones y mucha definición, y con eso y la ayuda de software, pues vas escaneando todas las áreas del chip haciendo una composición fotográfica, como por ejemplo esta. Esto está hecho de muchas fotos pequeñas que el escáner del microscopio ha ido capturando y que con una lógica de nombres luego tú acabas componiendo con un software. Cuando tú miras ahí abajo, lo que estás viendo en mucho zoom es muchas pistas. Imaginaos las pistas de una placa, que las veis, pues ahí abajo también hay pistas metálicas a diferentes niveles. Si veis esta, pasa por encima de esta, o esta da la vuelta aquí, porque tiene una vía para cambiar. Antiguamente era muy simple, pues solo había 2 o 3 capas y punto. Hoy en día hay una barbaridad. Entonces, unas van a nivel 1, las verticales a nivel 2. Muy simple. Esto lo hace un software, por cierto. Luego el ingeniero decide el diseño final, pero lo hace un software. Y si tú coges una función de estas que hay aquí implementadas, te encuentras en un hipotético mundo 3D, pues una cosa así, ¿no? Con sus capas, como hemos visto antes, la polisilicona, el enrutado metálico que vemos aquí y el silicio que está abajo. Pero esto sería una función, un NOR, un SOR, lo que sea. Para realmente entender qué está pasando ahí abajo,
tienes que poder de procesar el chip, ¿no? Como dicen los cocineros, de construir, pues esto es lo mismo. Dices las diferentes capas vistas desde encima con un microscopio, dan diferentes informaciones como los puntos de contacto, la primera capa metálica y cómo interconecta, y la segunda capa metálica, en este caso, cómo va interconectada. Y a través de toda esta información, tú eres capaz de reproducir lo que pasa ahí, lo haces generalmente con simulación, ¿no? Dices, vista completa, hemos quitado químicamente una primera capa o mecánicamente una primera capa del chip, una segunda, donde ya vemos lo que hay debajo, los transistores cómo cruzan los dos lados positivo y negativo del chip, y esto sería una simulación. Y en esa simulación tú verificas lo que estás viendo y dices, ah, esto es un SOR, fantástico. Entonces, primer proyecto, Capcom Kabuki, se usa un pan. Aquí vemos el chip por abajo, dentro, una vez que está abierto, pues Kabuki, vemos el logo del fabricante, la fecha, octubre de 1987, y nos encontramos con esto, que es un poco la imagen que habéis visto antes. Esta gente metió un Z80, tal cual, dentro de un chip, con un montón de lógica custom para el tema del cifrado que os he comentado antes. Y ahí tenéis un poco en qué se compone. La intercepción del bus, ¿no? Están haciendo un man in the middle, si sabéis de qué va. Como se posicionan en medio y sin tocar el Z80 de verdad, pues lo manipulan. Y luego aquí está toda la lógica que descifra, la memoria esta que tenemos que nosotros conseguir grabar para revivir el juego. Y aquí una parte muy importante que es el controlador para que solo quien sabe y debe lo haga. Y es lo que controla el acceso, esa parte superior de la lógica. Y eso tiene una serie de lógica embedida que te previene que la puedas grabar o no. Y una memoria donde están todos los bits, cada puntito es un bit. Bit. Aquí no hay bytes, ahí abajo solo hay bits. Y cada uno con su cablecito perfectamente puesto y conectado. Es asombroso que después de las leches que le metían a las placas, estas cosas luego funcionan, ¿eh? Y dentro pues vemos estos 108 bits que están aquí, que hemos visto, y cada uno pues tiene un propósito diferente. Y luego lo que pasa es que una vez que tú has hecho una ingeniería completa del chip, pues te das cuenta de cómo funciona, ¿no? Y dices, pues mira, para programar este chip necesito aplicarle estas señales ahí y después necesito ponerle unos estados como una pequeña llave secreta, unas precondiciones, y después necesito enviarle como llamar a la puerta en una de las patas, y eso pues acciona una serie de componentes internos, y luego pues hay toda una serie de mecanismos como si fuese una cerradura que están embedidos en el hardware, por los cuales yo tengo que encajar una llave igual que una cerradura concreta para que aquello se abra. Y esos componentes que están alineados en un bit de memoria